el impacto que está teniendo en todo el Poder Judicial estas medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio para prevenir la expansión del coronavirus en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Hernán Colli, titular del Colegio de Abogados de La Plata. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Facundo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Facundo. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, Hernán, un poco esto que estábamos diciendo, ¿no? El impacto que está teniendo en distintas profesiones, en distintos rubros, en distintas áreas, este aislamiento social, ¿no? Digo, y claramente el Poder Judicial y los estudios de abogados están en esta coyuntura también, ¿no? Sí, el impacto es muy fuerte y quizás en el caso de nuestra profesión innecesariamente fuerte, porque esto es un tema que quizás por ahí en otras oportunidades lo hemos charlado. Los abogados y las abogadas de esta provincia desde hace largo tiempo estamos preparados, porque así lo decidió en su momento la Suprema Corte Provincial, para trabajar en una forma no presencial o con una presencia mínima en los tribunales, en los edificios de los tribunales. Un sistema en el cual los colegios y los abogados individualmente invertimos mucho tiempo y mucho dinero en la capacitación, en la adecuación de nuestros instrumentos de trabajo, de los equipos informáticos, y que en este momento en el que el sistema tenía que mostrar sus mejores virtudes, porque precisamente hubiera permitido que el servicio de justicia no se paralizara totalmente tal como sucedió, la Corte empezó tomando decisiones que implicaron más bien todo lo contrario. Eso impacta adicionalmente a la situación o al contexto económico o lo que se va a derivar del contexto económico general respecto de nuestra profesión, porque particularmente no nos ha permitido poder seguir trabajando y poder seguir avanzando los procesos en los que intervenimos en toda la posibilidad que el sistema nos daba, ¿no? O nos permitía dar. Uh-huh. Que puntualmente, ¿cómo es el sistema? ¿Qué es lo que les permite? ¿Por qué decís? No, en realidad hace ya algunos años todos los abogados tenemos un dispositivo de firma electrónica, de firma digital, por el cual la mayor parte de las presentaciones judiciales, esto también por decisión del máximo tribunal, se generalizó en forma prácticamente total a partir del año 2018. La mayor parte de las presentaciones judiciales en aquellos procesos que son de naturaleza escrita se realizan sin concurrir a los tribunales. Nosotros los mandamos desde nuestros estudios, pero podemos hacerlo desde nuestras casas o desde el lugar donde nos encontremos, y tiene plena validez como lo tenía un escrito presentado en formato papel. También las notificaciones en el marco de los expedientes son de esta misma naturaleza. No nos llega más el papel con la notificación a nuestros estudios, sino que nos llega un aviso a una casilla virtual en la cual se nos deja la notificación para que nosotros la veamos y hagamos lo que corresponde hacer en cada caso. Entonces me parece que eso ya de por sí daba un primer punto de trabajo muy importante que permitía mantener el funcionamiento del servicio de justicia. Después obviamente sí, había que tomar otro tipo de medidas, quizás creativas, quizás adecuadas a este tiempo, sin recurrir a ningún adelanto tecnológico demasiado sofisticado, cosas que están disponibles y de fácil acceso para toda la población, para poder hacer cumplir otro tipo de actos procesales, como son las audiencias o ese tipo de cuestiones, pero que con un poco de proactividad no era tan difícil llevarlo adelante. La Corte dispuso un asueto general. Nosotros, antes de que lo dispusiera, habíamos ya manifestado esta posición, diciendo que nos parecía innecesario paralizar totalmente el servicio de justicia. Dispuso un asueto general, atención solamente a asuntos urgentes, con un solo juzgado de turno, pero esa medida, que aún si pudiéramos discutir si era o no razonable al inicio del aislamiento social preventivo, se torna absolutamente irrazonable que se mantenga a un mes de esa disposición
inicial, sin que se hayan realizado las acciones en el plano interno para, con un plan, digamos, para tratar de restablecer el servicio, porque todos sabemos además que esta situación de aislamiento, sea total, se vaya flexibilizando en algún punto, las medidas de distanciamiento social que aconseja la autoridad sanitaria se van a mantener por bastante tiempo en el futuro. O sea, no es que van a finalizar indefectiblemente en un corto plazo, que nos permitiría por ahí esperar a que esto suceda. Sí, total. Ahora, esto es bien desde lo institucional. Ahora, desde la práctica, uno cotidianamente ve casos que indefectiblemente requieren de su profesión, ¿no? De la profesión de los abogados. Casos de violencia en los domicilios, ¿no? De violencia familiar, por ejemplo, femicidios, también hechos de justamente de violar la cuarentena, por ejemplo, ¿no? También que surge, ¿no? La necesidad de que ustedes intervengan. Digo, y en cuanto a la demanda, digo, existe, es real, ¿no? No dejó de pasar. Absolutamente, y creo que también se va a ir incrementando. Claro. La realidad es que hoy, la situación esta de la pandemia, la emergencia sanitaria, las restricciones, son múltiples impactos en la vida de los ciudadanos, tanto en sus planos personales como en el plano estrictamente económico, y la mayor parte de esos impactos requieren la intervención de abogados y abogadas para asesorar, patrocinar, representar a esas personas que puedan sentir afectados de alguna manera sus derechos, sea por el propio Estado en función de las medidas que va decretando, o sea con otros particulares. Hemos visto por ahí en las últimas semanas estos tomados todos públicos, conflictos entre vecinos derivados por ahí de la presunta violación de la cuarentena, situaciones como vos decías que digamos que ya vienen fuertemente instaladas para mal, digamos, en nuestra sociedad, como es la situación de violencia en el ámbito familiar, pero que hoy hay que buscar mecanismos de protección mucho más específicos en función del contexto de aislamiento y de la situación de vulnerabilidad que viven muchísimos de nuestros compatriotas. Toda la problemática que se va generando y ya se está acentuando fuertemente en el mercado laboral, sea tanto desde la perspectiva de los trabajadores que ven en peligro sus fuentes de trabajo y tienen que plantear por sí o a través de sus entidades gremiales la negociación una renegociación con sus empleadores, como de los propios empleadores, especialmente del sector pyme y micropyme, que tiene una situación casi de vulnerabilidad similar en muchos casos a los propios trabajadores. Entonces, me parece que todo esto requiere de la actividad de los profesionales del derecho para esta tarea de asesorar, acompañar, poder dar una visión y un acompañamiento que ayude a resolver los conflictos jurídicos, ¿no? de la sociedad. Tal cual. Ahora, a nivel en concreto, Hernán, ¿le presentaron ustedes al Ministerio de Justicia vía escrito, vía la posibilidad de retomar las actividades, de que puedan ser exceptuados? Sí, hemos hecho bastante. En realidad, en este sentido, venimos trabajando en forma unificada. La abogacía en la provincia de Buenos Aires está organizada a partir de 20 colegios departamentales, uno por cada departamento judicial, que nos encontramos nucleados en lo que es el Colegio de Abogados de la provincia. Y hemos decidido, esta fue quizás la primera decisión institucional, en trabajar los 20 colegios en forma unificada, en forma mancomunada, frente a esta situación de crisis. Y en ese sentido hemos hecho reiteradas presentaciones al gobernador, al presidente de la Nación, y también específicamente a la Suprema Corte, donde le hemos puesto de manifiesto esta posición institucional respecto de cuál es el camino que desde nuestra perspectiva debe transitarse en defensa de los intereses de nuestra profesión. Bien. Y estamos esperando a ver si esto se resuelve. Ustedes imagínense, por ejemplo, que si bien podía considerarse implícito que la abogacía es un servicio esencial en los términos del decreto del primer DNU que dicta el presidente de la Nación, eso no está expresamente consignado en el decreto. Entonces, a veces nuestros colegas tienen dificultades cuando se tienen que trasladar para cumplir
una cuestión vinculada al ejercicio profesional, claro. circunstancia que no acontece cuando se trata de funcionarios públicos. Total. Esto claramente genera una notoria desigualdad entre las partes, específicamente una vulneración de los derechos de los ciudadanos. Total. 27 de abril es el próximo, la próxima evaluación de actividades. Si bien hubo un plan o un programa de recomendaciones que han hecho los intendentes, los gobernadores para empezar a flexibilizar esta cuarentena, digo, ¿ustedes estarían dentro de este cuerpo de recomendaciones, por decirlo de alguna manera? Sí, en realidad nosotros aspiramos, esa fecha es una fecha que tiene que ver con la prórroga del aislamiento social, sí, que ha dispuesto el gobierno nacional, que lo ha ido renovando por periodos relativamente cortos de tiempo. A nosotros nos parece que ya el último decreto habilita a que pueda haber soluciones particulares para determinados sectores, incluso con anterioridad a esa fecha. Nosotros aspiraríamos a no llegar al 27, okay, y por lo menos, a ver, nuestra mayor aspiración hoy también tiene que ver con que la Suprema Corte de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, como titular de uno de los poderes del Estado, nos diga cuál es el plan, o sea, cómo se piensa salir y cuáles son los plazos que en todo caso se necesitan para la ejecución de cada una y la implementación de cada una de las medidas que se han ido adoptando. Hay una resolución que fue cuando la Corte hace pocos días prorroga la vigencia del asueto, en la que la propia Corte reconoce que hay magistrados que en todo este tiempo no han trabajado, no han cumplido su función, y lo reconoce casi con cierta liviandad, lo que es muy grave desde lo institucional. También en el mismo contexto uno tiene que decir que a uno le consta, por lo que conoce del propio Departamento Judicial La Plata, y también por lo que le comentan otros colegas de otros departamentos judiciales, que sí hay jueces proactivos, creativos, comprometidos con su labor como servidores públicos, que están trabajando plenamente en este contexto, lo que muestra que hay un camino posible para transitar. El tema es que estos buenos ejemplos tienen que ser el punto, digamos, donde se tenga que poner la vara, y no poner una vara muy baja, que es lo que se ha hecho, en definitiva, decretando un asueto, suspendiendo términos y haciendo trabajar exclusivamente a un juzgado de turno en asuntos urgentes. Bien. Hernán, te agradecemos estos minutos, ojalá, bueno, tengan el acompañamiento de la justicia, ¿no? Y fundamentalmente la respuesta concreta, certera, ¿no? Para el reino de la Sí, muchas gracias a usted, porque para nosotros es fundamental también la participación que los medios de comunicación tengan para poder visibilizar esta cuestión. Como sociedad parece que este tema no es de los más relevantes, y realmente en el corto y en el mediano plazo vivir en una sociedad sin justicia, en una sociedad donde no haya donde ir a proteger los derechos cuando estos vienen vulnerados en cualquier circunstancia, vivir en un estado que se va caracterizando por ser un estado cuasi policial, parece una situación grave y las consecuencias pueden ser muy negativas. Por eso también nuestro reclamo no es solamente un reclamo sectorial en función, que no lo ocultamos, digamos, en función de nuestra representación, se quiere, gremial de los profesionales de la abogacía, sino es un reclamo que también tiene fuertes raíces en la función esencial que tiene la abogacía para defender el Estado de Derecho, para defender precisamente el acceso a la justicia y las instituciones de la República. Por eso es fundamental la labor que ustedes hacen en la difusión y en la instalación pública de estos temas. Gracias, Hernán. Abrazo grande. Gracias a ustedes por el llamado y un saludo para todos. Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata, bueno, instando al Poder Judicial que, bueno, justamente les indique el camino